Esta leyenda surge desde 2011, el día de que alguien originó el mito de los Endermans, el Enderman blanco. Este mito se teoriza de que un Enderman, un momento tocaría al agua y resultó sensible porque la piel se dañó y invirtió de color de su piel. Aquella época de 2011, varios youtubers empezaron a hacer videos diciendo que captaron un Enderman blanco real, pero la mayoría fueron falsas según los investigadores dijeron que aquellos Endermans de todos estos clips que captaron en el juego real, fueron trucados. Un ejemplo de investigadores dicen que un Enderman no tenía ojos verdes. Aquellos Endermans blanco que trolearon los youtubers fueron ojos rosados y morados, y no tenía sentido que sea un Enderman blanco. La forma real es que los Endermans blancos tengan ojos invertidos de color, es decir, ojos verdes, y ahí donde surgió la leyenda. Pero un día, una de las mayores villanas del Enderman, hizo una idea que parece cruel. Entonces llamó a su compañera que también era villana de los Endermans, y resultó que la idea que surgió la villana principal, era buscar el Enderman, tirar al agua, invertir el color y luego desaparecer. Entonces la compañera aceptó el trato y de momento lo buscaría al Enderman, de esta forma iniciar el plan. En este momento donde la búsqueda de un Enderman inicia en los océanos junto a su barco de las villanas, para encontrar al Enderman ideal, debe buscar a cada hora, cada día, cada semana y cada mes un lugar donde vivió el tal Enderman, así donde inicia el plan de la mayor villana de la dimensión del End. Qué buen día para mi pueblo oceánico. Tú, vine por la fiesta, pásame una bebida o que una boca rico, tú como el dragón. ¿Qué quiere, señor? Usted eras una fan del youtuber Enderman, ¿no es? Bueno, sí. De acuerdo, pero iba a decirte una cosa. ¿Qué cosa decís? Que a partir mañana a la noche haremos un viaje al en un barco avanzado. Tú y yo estaremos al barco. No me digas. ¿A qué hora de la noche será? A las 10 de la noche. Está bien, estaré allá. Desde hace años de que alguien investiga si la leyenda sea real, pero un libro tiene el mismo tema. Ojalá que alguien conozca el mito que surgió desde 2011 y nadie sabe, el Enderman blanco. Pues, qué baranda queso. Tantos días para encontrarlo, odio buscar así. Dejamos pasar, guardián. Pero solo te dejo pasar si completas mis 3 canciones. Ok. Completemos el reto. 3, 2,
1, go! La primera fue sencillo para estos dos, pero las otras seguramente sufren. 3, 2, 1, go! Twist. ¿Cómo lograron conocer el segundo tema que parece medio difícil? Tan solo buscar en YouTube, pero seguramente la última será difícil por los movimientos rápidos. 3, 2, 1, go! No puede ser, seguramente conocieron estos tres temas del padre villano del Friday Night Funky. Fueron unos héroes del ritmo y de la música del Friday Night Funky.
Pasen de esta puerta. Fue un placer de cantar, guardián. Esto fue todo, señor. No veo algo especial, no es. Solo viajar a Len y listo. Yo creo, piba, pero me acordé que algo viene en este lugar, el dragón de las leyendas de esta dimensión. Ojalá que venga en este lugar. ¿Quiénes son ustedes? Disculpa su majestad, yo junto a mi piba viajamos a Len. Ok, déjame ver. Señor, alguien quiere a ti. No me digas, estoy amenazado. Debido que quieren probar sobre el mito de 2011 sea real. Debes ir al templo del en donde se encuentra la leyenda como el libro. De acuerdo, rey. Veo que mi compañera llegó al lugar de un tal Enderman o quizás sigue en búsqueda, con paciencia de que me avise que ya llegó a un lugar o que al contrario, sigue buscando. Señor Dorado, estamos buscando el libro sobre el Enderman blanco que existió en 2011, porque me dijo el rey Ender Dragon que lo buscara. Señor, si el rey te pidió el libro, debes completar mi eterno reto. De acuerdo, señor Dorado. Pero no era posible si dijo eterno. Lo sé, querida, yo creo que voy a lograr a completar. Bueno, señor, vamos a iniciar el reto. Seguramente lo lograrías si conoces mi tema musical. De acuerdo, señor, veremos si logro. Con cuidado de no equivocar la música, o al contrario, morir eternamente. Que inicie el reto musical.
Wow, logró conocer mi tema musical, pero ¿cómo es el suyo? Puf. De momento nada. Finalmente un lugar, tantos días y por fin esto. De momento siento que no hay nadie o sí. Yo misma voy a ver si haya alguien ahí. Bueno señor, intenta hacer con tu tema musical. Ok, el morado de J Balvin. Este tema no conocía. Pero bueno, adelante. Colores. Yo. Let's go. Después de 3 canciones seguía analizando la movida. No sale si está de día. Quiere hanguear en su estilo de vida. No le gustan principiantes, que sean calle pero elegantes. Perreamos hasta que tú y yo no aguante. Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Qué problema es culpa de ella. De ella. Yo pedí un trago y ella baila pa' que suena el rebote. Pide whisky hasta que se agote. Si lo prende exige que rote. Bailando así vas a hacer que no bote. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Qué problema es culpa de ella. Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Qué problema es culpa de ella. Yo pedí un trago y ella me robó. A su casa me invitó, de repente me jaló. Para el cuarto me llevó. De lo que hicimos no me acuerdo. Y pa' hacerme loco sí que soy experto. Me tienes soñando despierto, volando sin aeropuerto. Y por cosas de la vida terminé echando bebidas en tu cuerpo. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Qué problema es culpa de ella. De ella. Yo pedí un trago y ella Sky. Yeah. Estamos rompiendo muchachos. Y seguimos rompiendo. Global. Perreando. Chipame. Let's go. Vaya, fue demasiado interesante este tema, ojalá aprender de esto. Ok, busco algo dentro de mi casa. No me digas. ¿Quién dijo por ahí? Nadie, mejor voy a mimir. Seguramente son las villanas de mi prometido.
Esto fue impresionante, señor. Aquí tenés libro del mito sobre el Enderman blanco. No tan rápido. No permitido a gente común. No puede ser, ella robó el libro. Señor, recuperado. Ajá, así robas el libro, ¿no es? A DJI ahí Octavio Style. Che nena, este libro es necesario para mí, pero alguien me quiere desaparecer. ¿Estás seguro? Ni con ganas de tener este libro porque te quieren desaparecer, no te doy el libro. Aquí está, señor del oro, ya tengo el libro, pero bueno, volvamos al heno a la tierra. Señor Widar, Dime, señor. ¿alguna vez conoces la leyenda del Enderman blanco? Oh, en un momento escuché esto, pero recordé que alguien te buscar por la misión. Es verdad, estoy amenazado. Pero bueno, ojalá que no muero. Espera, tengo una cosa que decir. Bueno, dime. Si algún Enderman es blanco como dicen las leyendas, puede tener más poderes que incluso puede tener poderes parecidos al Ender Dragon. De acuerdo, señor, cuando sea el momento, probaré yo mismo. Veremos si es verdad. Vemos. Vamos, Enderman, no hay tiempo para ver qué sucede a la chica. Chao, cracks. Adiós, Adiós, señor. chaval. Ok. Hemos llegado. ¿Qué baranda queso está haciendo mi prometida? No escaparías de mi lugar. Espere que voy ahí. ¿Estás segura de acabar con la villana Sofía? Pues sí. Esa Sofía. ¿Quién está ahí? La chica. No se metan en el barro. Buen intento. Ahora Ay, No puede ser. Ahí listo. misiles al objetivo. Primer villano derrotado. Debemos entrar ese hueco, pero espera. Debo desatar la telaraña. Espere, querida. gracias. No hay problema. Noto algo este piso. Estaba esperando de que vengas aquí, Enderman. Un reto musical, ¿Estás piba. loco? Fa, quiere un reto musical. Three, two, one, go!
Este es mi fin. No hay vuelta. Chao. Pobre piba, mejor volvamos a Len. Ok. ¿Tienes el libro? Sí, rey. Muy bien. Enderman negro a Enderman blanco, los poderes de resistencia contra el agua dominan a sus almas delfín. ¡Qué maravilla el poder! No solo estoy poderoso, sino que tengo un arma especial, una Enderkatana. Los villanos tendrán miedo de mí. Volvamos a tu casa. Está bien. Parece que ya encontró el lugar de dicho objetivo. Si estuvo ahí, entonces estaba buscando, mejor que ayer, pero nunca veo a mi chavala. ¿Pero qué pasó? Algo fue destruido. ¿Cómo? ¿Ellos sabían que fuimos a buscar al Enderman? Es imposible. Espere tu muerte, Enderman. Parece que la villana se enojó por la desaparición de su compañera, ya sabe que atacaron a su barco. Ya regresé a casa, pero siento algo extraño en mi alma, parece que algo quiere venir para demostrar algo. El libro ya lo tiene el Señor, Él sabe defender, y parece que ya es un semidios. El rey Ender Dragon dio los poderes para que sea un Enderman que no puede morir a causa del agua. Incluso tiene ciertas cosas que logra saber la debilidad de las villanas, como ya sabe lo que pasa a las villanas, Enderman debe pararlo. Y en los libros de leyendas sean grabados y no habrá vuelta atrás para seguir contando estas historias, pero la amenaza de este día sigue en pie y quieren acabar el mito. La leyenda del White Enderman se considera como mito porque no parece algo natural en Minecraft. Como las villanas quieren acabar al objetivo, Enderman debe defender porque lo contrario, no tendrá una vida extra. Para que la leyenda sea grabada, el Señor de derrotar a las villanas. Pero yo no tuve que hacer algo si él era un semidios, entonces él conoce estas cosas, ahora solo queda nuestra imaginación sobre él.
Debo avisar a Enderman que hay que saber más información de las villanas, faltan varios minutos de que la amenaza se aproxima fuertemente, y ahora tenemos que ir al Overworld. Ahí está el Enderman junto a la chica. Debo buscar algo. Está bien. Siento que la amenaza quiere acabar ahora, quiere terminar el mito, incluso quieren grabar esta historia como un recuerdo malvado por parte de la amenaza, incluso tenemos que defender a ciertas amenazas que consideran crueles para la comunidad del End porque sin defender nada, ya fuimos esclavos del Nether, sin tener salida al Overworld o al End, no hay regreso a casa, porque las cosas de escape pueden complicar mucho y cabe probabilidad de que escapar del Nether sea imposible. Tenemos que tener buenas cosas de defensa, no tenemos que rendir, hay que luchar para derrotar a esas amenazas, incluso tenemos que tener mayor seguridad para que no seas muy vulnerables, ahora solo queda la defensa del End. Si meto al agua ya soy un blanco. Debo tener buena defensa de estas villanas. Ya busqué algo y listo. Ok. ¿Qué pasó? Necesitamos mucha información de las villanas, quizás con esa información ya sabemos las cosas, incluso hay que ir Nether si ellas están esperando en esa dimensión. Ok. ¿Qué cosas tiene ese señor y para qué quiere acabar con nosotros? Seguramente es por sus compañeros. Diego, información del señor. Qué interesante, suele ser un verdadero Enderman, pero lo extraño es que no puede morir en el agua, incluso suele hacer retos musicales, pero no quiero uno, ya sé que puede hacer él. Enderman, espere en el castillo. Esta información tenemos sobre ella. Lo curioso es que ella es una villana con poderes de lava y de vampiros. Lo cierto es que si es así, hay cosas que son debilidades como la cruz, el ajo, etc. Incluso tiene sus soldados como las arañas. ¿Trajiste un ajo? Disculpa, lo tenía en el bolsillo. Mejor lo como para no más problemas. Chale, lo comiste porque parece una buena idea. Pero en fin, preparemos para ir al Nether. Vamos muchacho, es nuestro plan, acabar a la villana. Es hora de acabar de esa vampiresa. Increíble. Ya esperaste. Pero no tienes acceso para ir a ver a la vampiresa. No tienes chances de acabar a nosotros, tampoco a esos compañeros. Tú y esa vampiresa quieren matar a mi prometido. Pero no tienen formas de acabar a mi prometido. Caca, qué groserita. Pero mejor muérete negra. Te lo dije, no tienes formas de acabar a mi prometido. Es imposible que tengas esas cosas. Che arañón, pero toma.
Ya puedo pasar y ver a esa villana. No habrá más problemas al entrar. No está aquí. ¿Qué baranda queso es este lugar? Esto parece una caja de una fobia. Espere tu muerte, Enderman. ¿Qué baranda queso? Ahora te fuiste a la Netherfobia. Hace que no me derrotes tan fácil como tú piensas. ¡Qué vampiresa de queso! Prepárate, Enderman. No me digas que esa vampiresa llevó a mi prometido. Qué Siento horrible. algo. Cuidado. La. Mejor me voy. Pero, ¿qué clase de... Ender cabezazo, es real. ¿Qué clase de ataque de... es eso? Debes aprender las peleas del Enderman. Vete a la... No sabía que con el libro podías tener poder para no morir. Ya estoy blanco, pero con el poder puedo hacer lo siguiente. Impresionante, pero no puedo ayudarte más porque debo descansar un rato. ¿Están listos? Sí, rey.
Yo creo que no fue todo vencido, parece que hay más. No sabes que no estoy derrotada, Enderman. Prepárate, Enderman. Sufrirás de mi poder. No puede ser, señor. Su poder está medio fuerte. Ya veo, Rey. ¿Qué? Más vale que te doy misiles. Señor, el poder ahora está un poco descontrolado. Si sigue viva, se vuelve loca la villana junto a su poder. Pero te queda otra pelea más, Enderman. No hay formas de ser derrotada. Deberías morir, Enderman. Es imposible de matar. No way. Su poder se descontroló y no hay vuelta atrás como para que deje de funcionar. Ok. Ahora debes sufrir, Enderman. No tienes chances. ¿Cómo era capaz de aguantar sufrieron misiles? Es imposible. Oh. Qué chiquita molestia, pero necesito tu poder. Tengo algo para que atar. Che, tengo una idea. ¿Qué baranda? Estoy sufriendo de un Racer. Debería. De seguro que ya debe morir. No tan rápido, viejo. Parache, era una broma, te juro que no hago así. Javali Verdugo. Este es su fin, este mito ya fue descubierto. Y podré dominar este mundo o... Ja, 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 ja.
¿A dónde me metí? No es normal ver así. ¿Qué es esto? ¿Otra vez tú? En fin, debo salir de aquí. Deben morir. Sin el Enderman, no son nada. Valiste verdura. ¿Cómo encontraste la idea de salir? No sabes que soy un semidios y por eso salí de ahí. Ahora morirás sin tu alma de lava. Estás mintiendo. En fin, fue un viaje duro, pero ¿hay otro viaje en el futuro, señor? Cuando sea el momento, te aviso para un futuro viaje. Ok, debo descansar por ahora. Y así como termina la historia, unos de los protagonistas y las villanas descubrieron que ese mito de 2011 fue real y, como ya saben que fue real, la investigación de la leyenda del Wat Enderman fue resuelto y los protagonistas tienen que descansar en paz. Ahora, los Endermans normales ya aprendieron que al tocar el agua, no solo puede dañar a la piel, sino también puede tener poderes de resistencia del agua, otros son de nuevos ataques que no conocía, incluso puede considerar un semidios, y a pesar de aquellas villanas que vienen del Nether, no hay vuelta atrás como para que el Enderman blanco lo entierra para siempre y nunca poder regresar a la superficie. Debido a muchos refuerzos entre compañeros de Len, ya pueden grabar su propia historia. Pero ahora, no existía una norma del en donde considera que meter al agua para ser un semidios puede ser un repudio para las autoridades, provocando que prohibiera meterse al agua, pero solo a personas que buscan ayuda de una próxima amenaza, y, todo el en, ya pueden descansar hasta una próxima amenaza.
Tonight, I just wanna take you higher. Throw your hands up in the sky. Let's set this party alright. Players, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out! Pop, pop, it's showtime. 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 Guess who's back again? Oh, they don't know. Downtown. Oh, they don't know. Downtown. I bet they know as soon as we walk in. Showed up. I'm wearing Cuban links. Yeah. Designer mix. Yeah. Inglewood's finest shoes. Whoop, whoop. Don't look too hard, might hurt yourself. Known to give the color red the blues. Woo, shit. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out! Second verse for the hustlers, gangsters, bad bitches, and your ugly ass friends. I cannot preach, I cannot preach. I gotta show them how I pimp, get it in. First, take your sip, do your dip, spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Hey girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out! Everywhere I go, they be like, oh, so clear. Everywhere I go, they be like, oh, so clear. Everywhere I go, they be like, oh, so clear. Now, watch me break it down like, 24 karat. What's that sound? Come on now. 24 karat, 24 karat magic. Don't fight the feeling, invite the feeling. Just put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Tell me what you're trying to do. 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out! La leyenda del Enderman blanco sigue existiendo, pero nadie y mi querida Sofía se da cuenta que fui invertido de color por haber metido al agua por la malvada Valentina. Ahora soy un Enderman blanco para siempre.